Queridos todos, un saludo solidario desde Madrid con este tercer mensaje de la crisis COVID-19. Decía Camus que en el mundo ha habido tantas pestes como guerras y sin embargo, estas cogen a la humanidad siempre desprevenida. A estas alturas de la expansión del COVID-19, es claro que todos estamos conscientes que ante todo se trata de un desafío humanitario global. En estos momentos en los que me comunico con ustedes, miles de profesionales de la salud luchan heroicamente contra el virus, poniendo en riesgo sus propias vidas. De hecho, ayer observamos con tristeza y mucha preocupación la muerte de 9 médicos en las Filipinas. Los gobiernos del mundo y la industria farmacéutica mundial están trabajando juntos para comprender y abordar el desafío. Los distintos sectores empresariales se unen a los gobiernos para apoyar a las víctimas y sus familias al tiempo que buscan tratamientos y una vacuna. El drama se magnifica por el hecho de que se trata de una enfermedad que encuentra a la humanidad 100% vulnerable. El virus se expande como un incendio en un valle seco y el panorama se visualiza dantesco. ¿Qué debemos entender pasado ya 2 meses de esta pandemia que supone una crisis global humanitaria no vista así en los últimos 100 años? Primero, entender que en Occidente no estamos en el pico de la curva de la pandemia y que esto se va a poner peor antes que mejorar. En especial en países como los Estados Unidos, que ayer superó con más de 85,000 casos de coronavirus a China y a Italia, como el país del mundo con más contagios, siendo el estado de Nueva York su gran foco con casi 39,000 positivos. El reconocer que nos enfrentamos a un enemigo invisible nos obliga a tener que combinar la ciencia y la experiencia, recogiendo todos los datos que se sepan del virus. ¿Cuánto tiempo sobrevive fuera del cuerpo? ¿Sobre qué superficies puede resistir más horas? ¿Por qué medios se transmite? ¿A qué velocidad? De esa manera aprendemos a ubicarlo, a aislarlo y evitar que nos contagie. Prever cómo va a ser el contagio es lo más importante para controlarlo. ¿Qué es lo que vamos aprendiendo de la experiencia aquí en España, aquí en Madrid? Y que espero les sea de utilidad a todos los que me escuchan. Lo primero es que sin duda España ha terminado experimentando una explosión de virus sin precedentes en Europa, pues ya vamos superando los números de China y de Italia. Y todos nos preguntamos, ¿cómo ha sido posible que el país número 1 en trasplantes de órganos a nivel mundial y considerado por la Organización Mundial de la Salud entre 162 naciones el 7º mejor sistema de salud del mundo? Digo, ¿cómo es posible que a España le haya pasado esto? Solo comparemos estos datos. China, con 1.400 millones de habitantes, ha tenido 3.300 muertos en 90 días. Mientras que España, con 47 millones de habitantes, tiene 4.100 muertos en 25 días. Repito, 1.400 millones de habitantes, 3.300 muertos en 90 días. 47 millones de habitantes dan 4.100 muertos en 25 días. Es terrible. Pues la explicación es tan sencilla como que el gobierno español no avanzó en medidas preventivas como lo han hecho Alemania, Singapur, El Salvador y Guatemala. Y aquí quiero decir que me agrada mucho poder citar a 2 naciones centroamericanas. Pues solo basta revisar otras naciones de Latinoamérica y ver cómo Ecuador tiene 1.345 casos y 34 muertos. O Panamá, con 548 casos y 8 muertos. O los propios Estados Unidos, con 85,000 casos activos al día de ayer y 1.300 muertos. Por cierto, quiero decir algo acá. Ayer el presidente Trump emitió un Twitter muy tranquilizador donde decía literalmente esto. Acabo de terminar una muy buena conversación con el presidente Xi de China. Discutimos en gran detalle sobre el coronavirus que está devastando grandes partes de nuestro planeta. China ha pasado por mucho y ha desarrollado una sólida comprensión del virus.
Estamos trabajando muy juntos. Mucho respeto. Un tuit, señores, que sin duda genera esperanza. Pues bien, un aspecto que resulta crítico es lograr que los enfermeros y médicos en los hospitales estén protegidos con máscaras, guantes y batas o trajes desechables, con el propósito de evitar su contagio. Imaginémonos, solo imagínese usted que me escucha, a la población de médicos de un país en el que todos los galenos se contagien. ¿Quién curaría a los enfermos? Bueno, pues eso ya pasa en alguna medida en España. Muchos médicos y enfermeros han dado positivo de coronavirus y ahora se está llamando a estudiantes de último año de medicina a auxiliar y a ayudar. El otro elemento son los ventiladores o respiradores. Normalmente los países tienen un nivel limitado de unidades de cuidado intensivo, las llamadas UCIs, y en consecuencia un nivel limitado de respiradores. Lo que ha hecho colapsar el sistema acá es que la ola de enfermos con necesidad de respiradores ha sido 3 y 4-1, con lo cual eso ha sido el disparador de los índices de muertes. El otro elemento que ha complicado el escenario español ha sido la lentitud en la toma de decisiones desde los ámbitos del poder. Y, por qué no decirlo, la torpe gestión administrativa y de compras para suplir los déficits que les suponía la crisis. Eso hay que decirlo, todo esto hay que decirlo, para tomarlo de ejemplo de qué no hay que hacer en Latinoamérica. Se debe ser rápido en las decisiones, aunque sean decisiones que evidentemente requieren ser meditadas. Se debe avanzar resolviendo o anticipando un problema de respiradores y ventiladores. Y obviamente hay que proteger, hay que cuidar a los enfermeros y a los médicos, dotándolos de todos los elementos profilácticos que los protejan. Pasando a temas más prácticos de la experiencia, lo que ha quedado ya establecido es que el 80% de las personas que se contagian desarrollan formas leves de la enfermedad. Un cuadro gripal con fiebre, dolor de garganta, pero no le va a pasar más que eso. Probablemente un dolor en el pecho que le haga respirar con dificultad durante algunos días. Un 15% harán neumonías. Pero hay un 5% que requiere cuidados intensivos y eso no depende del virus sino de la respuesta inflamatoria del organismo. Y es allí donde surge el problema entre los enfermos y los sistemas sanitarios de los países. Ese 5% es gigante en términos de población afectada. La mayoría de las personas menores de 50 años tienen formas benignas de la enfermedad, mientras que de 60 para arriba, que es donde me encuentro yo, empiezan a tener problemas duplicando las formas graves cada 10 años para arriba. Eso significa que una persona de 70 tiene el doble de riesgo de tener una forma grave que lo de los 60. Los de 80, el doble que los de 70. Con lo cual el problema se va convirtiendo en un problema cuya solución está, fíjese usted, en la responsabilidad de los ciudadanos, en su compasión y en su compromiso con la vida humana. Muchos jovencitos, podrán pensar, como a mí me da leve, no me importa y salgo. Pero esa salida, queridos jóvenes, contagia a los viejos. Y sin pensar que cuando sales de tu casa violando una cuarentena que se ha solicitado, sea voluntaria y de alguna manera formalmente le dicen no salga. Si rompes la cuarentena, sales y sin pensarlo contagias a un viejo que puede ser tu padre, que puede ser tu abuelo, y que esa irresponsabilidad en violar la cuarentena los puede matar. Por ello, recuerden que mi mensaje número 1 de hace 2 semanas, concluía diciendo que protegiéndonos, protegíamos a los demás y que por ello el aislamiento temporal era muy recomendable. Por eso países como Guatemala, Alemania, El Salvador y Singapur, si se mira la película completa, teniendo en cuenta lo que está pasando en España o Italia, han actuado muy bien y muy responsablemente. Lo que no quiere decir que se salvarán de la ola,
pero lo han sabido contener, han sabido avanzar en medidas de contención y de prevención que eran muy importantes, que eran impostergables, que eran insoslayables. El aislamiento social preventivo es la mejor manera de reducir la circulación del virus. Ninguna cadena de transmisión es más fuerte que el más débil de sus eslabones. Es decir, si no agarro el virus, no lo puedo transmitir. Esta es una medida muy dura para algunos países con consecuencias económicas que no podemos ni imaginar aún, que deja a muchas personas en una situación muy difícil. Es absolutamente cierto, se va a retrasar la recuperación económica de países pobres como Guatemala y El Salvador, pero el aislamiento es insoslayable en la medida de lo posible. Si pensamos, fíjense ustedes, si pensamos que India ha confinado a 1.300 millones de habitantes esta misma semana, podremos dimensionar la importancia de hacerlo. Lo ha dicho el gran pensador y estadista francés Jacques Attali. Para salvar la economía hay que salvar vidas. Si no salvas vidas, la economía se hundirá. Por lo tanto, hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo a cualquier costo. Repito, amigos, los que más infectan con coronavirus son los más jóvenes, los activos, y estos contagian a los más viejos, y luego deviene la tragedia. Es un momento para ponernos a prueba como sociedad, para demostrar que somos capaces de pensar en el otro. Estoy convencido que el cumplimiento de las medidas va a definir la curva, es decir, si todos colaboramos, la curva decrecerá y se pondrá plana. Si no colaboramos, la curva de infectados se puede llevar a poner vertical, con lo que los muertos se contarán en miles o decenas de miles en Latinoamérica. Finalmente, comentar algo muy interesante. Como sabemos, en Wuhan, China, la segunda economía del mundo, se levantó en 10 días 2 hospitales con miles de camas. Y siguiendo ese ejemplo, esta semana el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, anunciaba con toda solemnidad, para la semana que viene, del 30 de marzo, la puesta en marcha de un hospital improvisado en el Excel London, un centro de ferias y congresos en el este de la capital británica, que con la ayuda del ejército confían en tener preparadas 4.000 camas para atender una cifra de enfermos que aumenta a un ritmo descontrolado en el Reino Unido. Aquí en España, la semana pasada, el recinto ferial de IFEMA, en Madrid, se reconvirtió en el hospital más grande del país. El plan logístico llevado a cabo ha consistido en habilitar varios pabellones en donde en 3 días y medio dejaron listas cerca de 950 unidades de cuidado intensivo, lo que en mucho vendrá a descongestionar el saturado sistema sanitario de Madrid, ciudad, por cierto, donde al día de hoy, solo en esta capital española, se reportaban más de 2.000 muertos, casi la mitad de los 4.300 muertos que reporta toda España. Ahora bien, fíjense ustedes, llama poderosamente la atención que antes que España e Inglaterra, un país como Guatemala ya había habilitado un hospital en el parque de ferias de esa nación centroamericana llamado Parque de Industria, y que el gobierno del presidente Yamatei, un médico que recién llegó al poder, logró en tiempo récord equipar esta facilidad ejemplar en la región, que ya tiene 320 camas en una primera etapa, que se suman a las 200 camas más en otra instalación en el municipio de Villanueva, cercano a la capital guatemalteca, y proyecta 500 más que se implementarán en el interior del país en 3 hospitales de campaña. Bien por Guatemala. Ahora falta ver cuál será la conducta de sus ciudadanos, pues si logran guardar el aislamiento, lograrán aflatar la curva y podrán sobrellevar la pandemia con algún éxito. En otro orden de ideas más orientadas a atender la crisis en el ámbito económico, como nos decía Jacques Attali, Yamatei no ha titubeado y ha lanzado un paquete de medidas de soporte a las empresas formales, así como a su sistema financiero. Y ayer jueves, en la noche, lanzó un nuevo paquete de soporte a la pequeña y mediana empresa con créditos blandos por más de 400 millones de quetzales. Además,
apropió 100 millones para los programas del adulto mayor, 100 millones para los agricultores campesinos y garantizó el desayuno escolar para 2 millones de niños. También me han dicho, habló de ampliar la tarifa social de energía a 1.2 millones de familias. Y fue muy importante el anuncio que hizo de apoyo al sector informal de la economía, que son la mayoría en este país centroamericano, donde la pobreza está representada en más del 50% de la población, un lugar común en América Latina. Todo ello está colocando a Guatemala dentro del pequeño grupo que de manera coherente, meditada y ante todo rápida, están aproximando esta crisis humanitaria global. Soy Julio Ligorría en Nuevo Tiempo. Les envío un saludo solidario y afectuoso desde la cuarentena que experimento en Madrid. Hasta la próxima.